como comunidad también. Y vamos a estar meditando la palabra, alabando a Dios con cantos, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas. Y esperemos que eso llegue como lo grato a Dios. Y para eso vamos a hacer también una oración de ofrecimiento. Y bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu infinita misericordia que tienes para con nosotros, que aún a pesar de la distancia, aún a pesar de los problemas que pudieran presentarse, pudieran haber, tú nos permites, Padre, estar presentes aquí por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Padre, porque quizás muchas personas no tuvieron esta oportunidad de congregarse el día de hoy, pero gracias, Padre, porque tú nos has llamado, no por nuestra voluntad, por nuestras fuerzas, sino porque tú nos lo has concedido, Dios. Gracias te damos en esta hora. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que seas con nosotros, que nos guardes en todo momento. Te pedimos, Padre, que si es que traemos algún pecado, algún problema, Dios, tú nos limpies, Padre, nos concedas el perdón y también, Padre, podamos ofrecer a ti este culto y que llegue a ti de manera como olor fragante, de manera grata. Te pedimos que tú estés con nosotros y nos cuides en todo momento, Padre. Te pedimos, Padre, que todo lo que se haga el día de hoy para ti sea de tu agrado, Dios. Ayúdanos a compartir tu palabra con aquellos que no lo tienen. Ayúdanos a alabarte de corazón. Danos un corazón dispuesto a alabarte y a glorificarte, Dios. Y a sobre todo hacerlo de corazón, Padre. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a continuación vamos a tener un himno de 425, a cargo de mi hermana Marilena. Y pues le damos el lugar. Buenos días, hermanos. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a entonar este himno que siempre nos saludábamos. Ahora no vamos a poder saludarnos de mano, pero nos hacemos así, ¿no? Nos volteamos y nos miramos. 425. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar con una lectura bíblica, la cual se encuentra en Proverbios, capítulo 5. Proverbios, capítulo 5, versículos del 15 al 23. Proverbios, capítulo 5, versículos del 15 al 23. Capítulo 5, versículos del 15 al 23. Vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. Y dice así la palabra de Dios. Si ya encontraron la cita, la repito. Proverbios 5, Proverbios capítulo 5,
versículos del 15 al 23. Y dice así: bebo el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio gozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias se satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréete siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás al seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será en las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Amén. En este momento vamos a tener lo que es un momento de alabanza a cargo de nuestra hermana María. Vamos a buscar en nuestro coritario, donde Dios manda lluvia. Es el 24 del coritario. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. El rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego,
derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita mi vida, cámbiame, Señor. Gloria al Señor, ¿verdad? Deseamos que el Señor derrame su espíritu sobre nosotros como una lluvia y que pues florezcamos, ¿verdad? En Él y por Él y para Él. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Rindo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto
gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, bendigo tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, bendigo a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a Ese sea nuestro sentir, rendirnos al Señor, ¿verdad? Porque Él ya vino a pagar por nosotros en la cruz. Que el Señor mande el alimento a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Amén. Para honra y gloria del Señor. Ok. Bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que es el momento de la meditación. Les pido que abran sus Biblias en Apocalipsis. Un segundo. Es Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. El mensaje a Pérgamo. Repito la cita, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. El mensaje a Pérgamo. Algunas Biblias tienen lo que es el subtítulo, en lo que es entre la misma parte del capítulo. Tiene letritas negras muchas veces en la parte de arriba, el mensaje a Pérgamo. Así en sus lugares pueden dar lectura, me van siguiendo con su mirada y bueno, vamos a darle lectura. Y dice así lo que es la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está sentado el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de las cosas de los sacrificios a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor que en esta hora nos das para poder escuchar tu palabra, Dios. Te pedimos, Padre, que este mensaje lo podamos llevar con aquellos que no lo tienen, que nos permitas compartirlo. Si hay algo que tengamos que cambiar, que así sea como iglesia. Si hay algo que tenemos que conservar o enfatizar, que así sea, Dios. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros en este momento. Nos des un corazón de carne sensible a tu palabra y quites todo sentimiento de altivez, de orgullo, de cualquier pensamiento que vaya en contra de tu voluntad, Dios. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender tu mensaje el día de hoy. Amén. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, como hemos estado viendo las características de una iglesia sana, de los cristianos sanos, ¿no? De los que son líderes sanos también, tenemos también que ver qué es lo que Jesucristo dice al ángel que está en las iglesias, ¿no? De Asia. Como ya habíamos mencionado, el Apocalipsis es un libro bastante simbólico, bastante figurado, y no se puede entender todo literal. Digo esto y lo he hecho las otras 2 veces anteriores, por si hay alguien que pues ve apenas estos videos, o pues si hay alguien que pues está congregándose el día de hoy y antes no lo había realizado. Es muy importante hacer esta mención, ya que el Apocalipsis habla de dragones, habla de seres repletos de ojos, de leopardos con 4 balas, de langostas con cara de león, cola de escorpión. No, o sea, es bastante simbólico este libro y hay que entenderlo por así que con cuidado, con pincitas o tenacitas, porque podemos entender muchas cosas equivocadas, como cuando se habla de los 4 jinetes, ¿no? No creemos realmente que va a haber 4 caballos dándole la vuelta al mundo, no. Y esto es importante porque el versículo 12 empieza: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel hace referencia no directamente a un ser con alas, no a un mensajero de Dios, sino al pastor, obispo, diácono, presbítero, ministro, cualquier persona que trabajara o se desempeñara un papel de liderazgo o de comunión con lo que es la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Se podría parafrasear como: escribe al que está en Pérgamo, a la iglesia que está en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esto es importante porque la espada de 2 filos muchas veces entendemos que es la palabra de Dios. Y sí, sin embargo, la palabra de Dios no solamente es la escritura, sino lo que Él dice, porque nosotros creemos que como Dios es soberano, cualquier cosa que salga de su boca se ha de hacer. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, y moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aquí vamos a detenernos. Pensemos qué características debería de tener una iglesia. Una iglesia debería de tener fuerza, confianza, desempeño, no me refiero a académico ni esas cosas, sino una iglesia pues debe de ser una comunidad que se apoya entre sí, que lucha juntamente, ahora sí que con cualquier enfrentamiento que pudiera venir del mundo exterior, obviamente no de un aspecto literal, pero que resiste. Una iglesia debe de ser ferviente. Vemos con los 2 casos anteriores en la iglesia de Esmirna. Esta iglesia era pues un tanto cobarde en el sentido de que tenían su fe, pero les daba miedo la persecución. Y vimos la diferencia: ellos siguieron con Dios, fueron valientes, y hasta el día de hoy la iglesia de Esmirna sigue. Y de hecho sí, es una comunidad de 4,000 cristianos, judeocristianos aproximadamente, en donde se encuentran, no tienen este problema que tenemos acá de muchas denominaciones, que luteranos, presbiterianos, no. Ahí son cristianos sencillamente, y es una iglesia que se mantuvo porque se aferró a la palabra de Dios, porque supo afrontar las tribulaciones y no ceder. Vimos también lo que fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, pasaron años, Pablo les advirtió incluso en la carta de los Efesios que no se enfriaran, que no se olvidaran de su primer amor. Pasaron 40 años, la generación que vino después de los que empezaron la iglesia de Éfeso habían olvidado su primer amor. Al día de hoy solo quedan ruinas de la iglesia de Éfeso. Éfeso ya no existe como iglesia. Habrá una iglesia, una misión, una comunidad, tal vez católica, ortodoxa, anglicana por la zona, pero no es la iglesia de Éfeso antigua. Esmirna continuó porque fue valiente y confió en el Señor. Éfeso decayó porque fue valiente, pero confió en sus propias fuerzas. Pero ahora, en Pérgamo, tenemos otro problema, porque ciertamente tenían una situación difícil. Dice el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Cuando dice esto el Señor Jesucristo, porque no es Juan, es Jesucristo quien se lo revela a Juan, ¿dónde está el trono de Satanás? Le está reconociendo que ciertamente la iglesia de Pérgamo estaba en una situación difícil.
La iglesia actualmente se encuentra asediada, digamos entre comillas, por lo que es la política, por lo que son otras religiones, movimientos sociales, movimientos políticos, religiosos y sociales. A veces se levantan incluso contra la misma iglesia. Y es algo que lo podemos ver en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ya es ley. Si un pastor se niega a casar a dos personas del mismo sexo, lo envían a la cárcel. Ya no está permitido el que se predique en lugares públicos. Y eso lo están viendo si se aplica también ya a lo que es nuestro gobierno. En muchos otros países ya incluso no se le puede negar a lo que es un clérigo, a una persona que aspira a ser ministro, que lo sea por el hecho de ser homosexual. Eso es algo que quizás en otros lugares nos dirían, ¡ay, qué retrógradas!, ¿no? Pero a fin de cuentas, la escritura es clara. Muchas iglesias alrededor del mundo han cedido a causa de la presión social, a causa de la presión que ejerce, ¿no? El gobierno incluso también, donde muchas veces se persigue a la misma iglesia. Gracias a Dios, todo lo que acabo de mencionar, que es religioso, político y social, se queda ahí. Hay lugares donde ciertamente la iglesia es perseguida. Incluso muchos mueren a causa del evangelio y siguen muriendo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Jesucristo reconoce que la situación de la iglesia en ese tiempo y donde se encontraba la iglesia de Pérgamo no era sencilla, no tenía las cosas a su favor. Y le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Conozco tu situación tan turbia, tan fuerte en contra de ti, pero aún así retienes mi nombre y no has negado mi fe. No me has negado, ni aún en tus días en que Antipas, quien era un ministro de esta iglesia, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Algunos también consideran que donde mora Satanás se refería a un templo que había por la zona, que estaba dedicado, algunos consideran que a Zeus o a otras deidades. Estos gentiles, para no llamarles paganos, mataron a Antipas, quien fue un mártir por predicar el evangelio. Y aún así la iglesia no desistió, no negó su fe. Sin embargo, vamos en lo que es el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es esta doctrina de Balaam que enseñaba a Balac? Esta doctrina o esta costumbre, realmente también doctrina se puede entender como costumbre, es el hecho de que en aquel entonces algunos descarriados del pueblo de Israel enseñaban que no importaba, que se podían seguir ofreciendo sacrificios, que se podía seguir acudiendo al templo, haciendo las oraciones. Y en aquel entonces, recordemos que el mandato del Antiguo Testamento era que los hijos de Israel no se casaran o no se unieran en yugo desigual con lo que eran los hijos de los pueblos extranjeros. Era algo aberrante para Dios, porque su pueblo elegido, ¿cómo se iba a mezclar con ellos, no? También no podían comer ciertas cosas. Y Balaam enseñaba que no, que se puede comer de lo dado a los ídolos, que se puede comer, no sé, si sacrificaban algo a Baal, igual cuidado, no es lo mismo Balaam a Baal, a veces suele haber esa confusión. Si sacrificaba algo a los Baales, que eran esos dioses que tenían los demás pueblos, él decía, puede comer, no pasa nada, pueden casarse con estas personas, no pasa nada. Y el problema no es solamente que se unieran en el matrimonio, no era como algo racial o algo como es que nosotros somos superiores, no. Era en un sentido de que si se unían, también las costumbres de los demás se iban a pegar, se iban, a pasar, y lo que ahora al pueblo de Israel le pareciera santo, ya lo iba a dejar de ser, o iba a ser como en tela de juicio por aceptar costumbres que eran paganas, o incluso lo que era pagano ahora iba a ser permitido. Lo que antes era el pecado iba a ser permitido. Era el versículo 14, ¿no?
poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de los sacrificios a los ídolos y a cometer fornicación. Igual se enseñaba, incluso, por ejemplo, menciona el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Igual, era básicamente lo mismo, pero en el Nuevo Testamento, solo que aquí ya había consentimiento incluso a lo que era el libertinaje sexual, donde un cristiano, donde incluso un clérigo, un ministro, podría tener cuantas mujeres quisiera, y los congregantes también, que no pasaba nada, que se podía seguir a Dios sin importar lo que se hiciera, que la relación con Dios no iba a determinar mi forma de comportarme. Y esto es lo que Dios, lo que Jesucristo le está reclamando a la iglesia. Tu situación es difícil, pero sin embargo has guardado mi nombre y no has negado tu fe, aunque te has vuelto tolerante al pecado. Y lo estás permitiendo dentro de tu iglesia, porque esto no era un mensaje a la comunidad, al pueblo. Un ejemplo, si esto hubiera pasado, no sé, en estos tiempos, no sería el mensaje como, digamos, a Nezahualcóyotl. Suena muy chusco, muy burdo, pero bueno. Sería el mensaje a la iglesia. O sea, no era solamente el mensaje al ángel, al pastor, al obispo, al presbítero, no. Era el mensaje tal cual a la iglesia, a los fieles, y eran aquellos que toleraban el pecado dentro de su misma comunidad. Por tanto, versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es muy duro porque es la primera vez que vemos que hay un juicio por parte de Dios a lo que es la iglesia. Ya las cosas no son tan lindas, ya no son tan bonitas o hermosas como lo era con Éfeso, donde pues habían perdido el primer amor, ¿no? Ok, no era tan grave, porque se habían mantenido en doctrina y en conducta. En Esmirna les faltaba valor, pero tenían doctrina y conducta. En lo que era Pérgamo, les faltaba la doctrina porque estaban aceptando cosas extrañas, les faltaba la conducta y les faltaba la valentía, porque ciertamente, aunque ellos resistían los embates del mundo, estaban siendo ya más permisivos con lo que venía de afuera, a fin de no desaparecer, a fin de que no fueran destruidos, a fin de que no fueran consumidos por los pueblos que los rodeaban, porque es como, pensemos en aquellos tiempos donde había una mayor intolerancia religiosa. Es más, aquí estamos, por palabras de un pastor que así me lo dijo, estamos en la gloria, entre comillas, en el sentido de que podemos caminar por las calles con nuestra Biblia, con nuestra Reina Valera 60, podemos ir al templo que nosotros queramos, escojamos. Un día una persona puede, supongamos que no tenga una comunión real con la iglesia, puede ir con los de la luz del mundo, puede ir con los testigos de Jehová, puede ir con los bautistas, puede ir a cualquier iglesia que se le ocurra, presbiterianos, luteranos, de todas y muchos tipos. Y bueno, pero realmente esta persona, si hace esto, es porque puede, pero en aquel entonces no. Imaginemos en aquellos tiempos, es más, no sé si alguien ha ido a Chiapas, a Tabasco, a Guerrero incluso, donde hay muchas comunidades en las que incluso las iglesias se están peleando, literal, tienen una especie de guerrita donde hasta muertos llega a haber, donde hay mucha intolerancia religiosa, lugares donde ciertamente los católicos oprimen a los protestantes o evangélicos, o viceversa, donde en algunos puntos ya los evangélicos o protestantes, iglesias históricas, como le quieran llamar, ya son mayoría y ahora ellos se vuelven los opresores. Y muchas veces lo que pasa es que para no desaparecer, para no tener más pleitos, para que no seamos tan atacados, solemos aceptar costumbres de otros grupos. Y esto solamente es un ejemplo de las religiones. ¿Qué pasa cuando aceptamos costumbres del mundo? Podríamos decir, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Quizás me atrevo a decir que eso es lo que pensaba la iglesia de Pérgamo. Pues, ¿qué pasa si comemos esto un poco, no? Ok, ya podemos comer carne de puerco, ¿no? Ya no pasa nada, eso estaba en la ley. Pero no es lo mismo comer, pues igual, una comida hecha en casa, o comer algo, no sé, unos tacos de carnitas, a directamente ir, no sé, a un sacrificio que estén haciendo en un monte, en un pueblito, a Quetzalcóatl, a algún dios que por ahí quede prehispánico, y comer de ello.
Eso sigue siendo aberrante. Participar del altar de los ídolos, eso sí está mal. Pero diríamos, ¿qué tanto es tantito? No hay que ser tan cerrados, hay que abrazarlos para dar buen testimonio. Y muchas veces indirectamente lo que estamos diciendo es hay que aceptar sus costumbres. Hay que dejar las nuestras, hay que aceptar lo que ellos están haciendo. Y esto también se ve en la sociedad. Llámese alcohol, llámese drogas, llámese fornicación. De hecho aquí el ejemplo lo dice claro, ¿no? El alcohol, las drogas. Esto pues yo lo dije yo. Pero lo que es el caso de la fornicación sí lo dice claro, ¿no? Y en el versículo 14, decía el versículo 14, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina del Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muchas veces incluso como iglesia, como cuerpo santo de Jesucristo, como miembros de un mismo cuerpo místico en el sentido de que somos uno solo en Jesucristo, admitimos el pecado. Y esto a veces provoca que contaminemos el cuerpo. No existe el que tanto es tantito. Cuando uno peca, está ensuciando el cuerpo de Dios. Cuando uno peca, está contaminando a la iglesia. No solamente se contamina a sí mismo. Ok, será juzgado cada persona por sus pecados, sí. Pero también está contaminando y está dañando al resto de la iglesia. Muchas veces dicen, es que lo que hacen los demás lo hacen todos, ¿por qué yo no? Yo puedo también, ¿no? ¿O quién es quién para juzgar? Y estas frasecitas que se repiten, que muchos hemos escuchado, incluso muchos hemos dicho, y así es como muchas veces le damos entrada al pecado. Y nuevamente, no solo a nuestras vidas, sino también a la iglesia. Somos piedra de tropiezo para los demás. Si nosotros somos tolerantes con nuestro propio pecado, decimos, como yo no quiero que me juzguen igual, voy a tolerar el pecado de los demás. Y así es como la iglesia se va contaminando. Esto no quiere decir que vamos a hacer la ley del hielo a aquellos que pequen. No. Hay que reprender, no es reprender. Hay que enseñar con amor, hay que exhortar es la palabra, no juzgando a la persona. Al pecado sí se puede, pero no a la persona. Y ayudarle para que seamos una iglesia fuerte. Veamos cuál fue el desenlace. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice contra ellos, no contra ti, contra ellos, contra los que permiten estas cosas. Cuando dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, es que aquí el sentido de la espada, que ya se mencionó en un capítulo anterior, y se vuelve a retomar, es en un sentido de que una espada de doble filo, pues, corta todo. Aquí el Señor está diciendo que si no te arrepientes, si la iglesia no se arrepiente, vendrá pronto y dividirá la iglesia. Dios no es que vaya a destruir su iglesia, no, va a separar a los que son fieles y a los que no los va a dispersar. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como dije, aunque diga, escribe al ángel de la iglesia, no, es para todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice solo el ángel, no dice solo el pastor, el ministro, no. El ministro, pastor, presbítero, diácono tiene que dar este mensaje, pero a fin de cuentas es para todos. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Es decir, si nosotros perseveramos, si nosotros continuamos adelante, no va a hacer falta que comamos o que nos llenemos o nos satisfagamos con lo que nos demos satisfacción con lo que ofrece el pecado, con lo que ofrece el mundo, no, sino que nuestra satisfacción, con lo que nos podremos alimentar, ya no será, digamos, de los ídolos, sino será el maná del cielo. Esto incluso lo podemos ver en un sentido, les comentaba, no tan literal, obvio no en estos momentos, pero sí más en un sentido espiritual. Muchas veces recurrimos al pecado porque es lo que nos llama, porque es lo que nos llena, lo que creemos que nos da satisfacción, pero muchas veces es porque somos carentes de algo y con eso lo estamos llenando y llenando, y es como un anillo, ¿no? Es algo que no tiene fondo, y volvemos a caer, volvemos a recurrir,
pero al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Es decir, alimento especial, alimento espiritual, que no necesitaba, digamos, pues ser no tenía una preparación humana, sino que era directamente de Dios y sació a todo el pueblo cuando el pueblo no tenía nada. Y dice también, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Eso es en el versículo 17. La piedrecita, igual en todo este simbolismo del Apocalipsis, hay diferentes interpretaciones. Una de ellas es que cuando en aquel entonces alguien era exonerado de sus delitos, era perdonado, se le daba una piedra blanca, digamos, en sentido de que ya era libre, de que ya no cargaba con aquello que, pues, por lo que era culpable. Aquí lo que les está diciendo el Señor es que, ok, fuiste cristiano, toma tu piedra. No es eso. No es como algo que sea, digamos, literal, sino que al que venciere el Señor, aún no importando sus pecados, no importando que se haya contaminado, no importando que incluso haya llegado a contaminar la iglesia o a ser piedra de tropiezo, al que venciere, al que se apartare de esos malos caminos, el Señor le dará el perdón. Y obviamente será un perdón especial, porque no es como el perdón a la humanidad, es un perdón especial porque en el nombre en la piedrecita significa que Dios te habrá perdonado, que Dios nos habrá perdonado. Pero si no nos arrepentimos, si seguimos en las malas conductas, si seguimos en aquello que seguimos tolerando, entonces el Señor vendrá a nosotros y con su palabra, con la espada que sale de su boca, el dicho de, como lo dice la Escritura, nos dividirá, nos quitará y nos sacará de la iglesia. Algo muy triste que a mí me gusta realmente indagar, ¿qué pasó con estas iglesias? Como les comentaba, Éfeso ya no existe, a pesar de que era la iglesia más trabajadora en su momento, la iglesia que más trabajaba en aquel entonces. Esmirna existió, tuvo más problemas que Éfeso, pero se aferró al Señor, siguió. Pérgamo, por otro lado, no tuvo la misma suerte, y actualmente de esa iglesia, de esa ciudad, solo quedan ruinas. Entonces hay iglesias que sí obedecen al Señor, que sí se aferran al Señor, que como comunidad se aferran al Señor, Dios los va a mantener. Si no, el Señor los lleva a otra parte. Entonces busquemos al Señor en esos momentos, pidámosle perdón si hemos fallado, que nos ayude a vencer, que nos ayude a no compartir a no ser parte del pecado, a ya no incluso traer el pecado a veces como individuos, incluso como dentro de la iglesia, sino que el Señor nos ayude a ser elementos que ayuden a la construcción de la iglesia, que ayuden a su edificación, que ayuden a que la iglesia continúe. Yo no sé cuándo el Señor venga. Nosotros creemos fielmente en que en algún momento el Señor va a venir por su iglesia, nos va a rescatar del juicio, nos vamos a encontrar con Él. Algunos dicen que como está la situación, pues ya no tarda mucho, ¿no? El Señor viene pronto, es algo que se dice, y ciertamente los cristianos debemos de decir, sí, Señor, ven pronto. No debemos de tener por tardanza su venida, pero nosotros no conocemos los tiempos de Dios. Ya pasaron aproximadamente 2000 años, un poquito menos, de que se escribieron el mensaje a esas iglesias. Esmirna sigue. Me gustaría tal vez que en algún momento, si vuelven a pasar otros casi 2000 años y el Señor no viene, fuente de vida siguiera. Pero eso se va a lograr si como iglesia, si como comunidad obedecemos al Señor y seguimos trabajando. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor, hermanos, por la exposición de su palabra. Gracias por el hermano también que nos dio esta palabra. Vamos a continuar con el himno 452 y en este momento vamos a pasar a recoger las ofrendas. Himno 452. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos?
Vamos a orar por nuestras ofrendas. Gracias, Padre, te damos en esta hora porque tú nos permites estar reunidos, Padre. Gracias porque es una bendición nuevamente ver a nuestros hermanos y porque podemos acercarnos también para darte un poco de lo mucho que tú nos das. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas que hemos recibido, Señor, de mano de mis hermanos, que tú los bendigas y que sean utilizadas, Señor, para tu obra y las necesidades de la iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a despedir este culto con el credo de los apóstoles. Lo va a dar Iván. Si no lo sabemos, está en la página 16 de nuestros signarios, es el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado en la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al final del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida perdurable. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos. Vamos a terminar con una oración y los avisos a cargo de nuestro hermano Ricardo. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Y bueno, ya posteriormente daremos los avisos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora te damos por tu infinita misericordia, por tu gracia, porque nos permitiste terminar este culto. Dios, esperamos que haya sido de tu agrado, que haya llegado ante ti como olor grato. Te damos gracias por tu misericordia, porque nos permitiste llegar con bien. Y de esa misma manera te pedimos, Padre, que nos lleves con bien a nuestros hogares o a nuestro destino. Sabemos que tú estarás con nosotros, Padre, que nada nos alejará de ti y que tú siempre estarás cuidándonos. Confiamos realmente en ti. Te pedimos, Padre, que tú permanezcas siempre con nosotros, pero es algo que pedimos confiando en que así será, Dios. Gracias te damos, ayúdanos a compartir tu palabra con aquellos que aún no lo tienen, ayúdanos a compartir lo que es el mensaje del Evangelio, incluso con aquellos que lo necesitan, Dios. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en todo momento, ayúdanos a tener un buen inicio de semana, bendícenos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras actividades, en cualquier lugar en el que nos desempeñemos, y a hacer luz en medio de las tinieblas, Dios. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, para finalizar tenemos los avisos. Pueden sentarse. Bueno, como hemos estado viendo, los cultos han sido a veces de manera alternada. Algunos domingos sí, algunos domingos no. Esto es esperando en que el semáforo vaya cambiando, que ya lleguemos a verde, que las personas que aún faltan por vacunarse lo hagan. Si alguien falta de vacunarse, les insistimos como iglesia que lo hagan por su bien, bueno, por su salud y también por la salud de los demás hermanos. También, bueno, en la parte de atrás vienen lo que son los cultos de este mes de octubre, los que faltan, y también, bueno, ahí se ve cuáles cultos serán presenciales y cuáles cultos no. Este mes lo estaremos llevando de manera alternada. Este culto de esta semana, presencial, el de la siguiente semana, se estará subiendo lo que es el video en YouTube, como pues se estaba acostumbrando, y dentro de 15 días nos volveremos a reunir en la iglesia. Esperemos que conforme vaya cambiando la situación, vaya mejorando, ya en noviembre nos podamos reunir la mayoría de los domingos, si no es que todos, y ya en diciembre pues que tengamos las actividades como anteriormente las teníamos. No sé si hay otro aviso, si cosas así. Sí, el culto de oración, bueno, disculpa, bueno, he tenido yo unos pequeños problemas con lo que es el enlace, pero le recordamos que hay un culto de oración
que se realiza los días miércoles, o en su defecto los jueves, a las 8 de la noche. El link se manda en lo que es el grupo de WhatsApp y ahí se pueden unir. Es por plataforma Meet, no es tan complicado. Si alguien tiene algún problema para usarla, para descargarla, se puede acercar ya sea a mí, a Marilena o a Araceli, y los podemos asesorar para que se puedan conectar. Se ora pues por necesidades que haya especiales y por necesidades que son como del interés común de la iglesia, como la evangelización, los enfermos, los ancianos, cualquier problema que pues esté atravesando la iglesia. Y bueno, de mi parte sería todo, y pues estamos despedidos y que el Señor les bendiga.